Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre presuponiendo que vean el teórico en distintos horarios. Teórico de Psicología y Comunicación, año 2020, año de la pandemia. La intención de este teórico es poner en escena algunas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, pero el cuerpo en el sentido más biológico, y al mismo tiempo instalar el concepto de aparato psíquico. La noción de cuerpo no está puesta porque sí, vamos a trabajar sobre algunos aspectos de la dimensión corporal. No es habitual que en la carrera de comunicación abordemos temas que están ligados al campo de la biología. Lo vamos a hacer particularmente porque Sigmund Freud proviene del espacio de la medicina. Recuerden que Freud es neurólogo y tanto esta noción de cuerpo que vamos a poner en escena como la de aparato psíquico van a ver que tienen una profunda articulación. Es importante entender cómo Sigmund Freud migra categorías que son de un campo, de una disciplina, a otra disciplina, y esa resignificación hace aparecer al psicoanálisis como novedad. Ahora, en esta perspectiva que estamos planteando el tema, también debemos decir que seguimos trabajando sobre la noción de subjetividad. Pero por primera vez esta subjetividad ya no va a ser una unidad indivisible, sino que va a aparecer la noción de inconsciente. Por eso a lo largo de esta clase vamos a trabajar la primera tópica en Freud, el primer esquema con el cual piensa lo inconsciente, la segunda tópica, y eso nos va a permitir entender una serie de procesos en la constitución subjetiva que de alguna manera nos permitan abordar mejor los textos sociales. Si no hay segmentos que los textos sociales, entiéndase, tótem y tabú, el malestar en la cultura, lo que tiene que ver con psicología de las masas y análisis del yo, quedarían como incomprensibles o por lo menos con una comprensión difusa. Entonces la intención de este teórico, que arranca bastante más atrás de lo que debería arrancar, es permitirles una mayor comprensión de los textos. Por eso el material que voy a trabajar en este teórico no tiene una representación textual. Tal vez en algún momento lo tenga, no ahora. Por lo tanto, lo primero que me gustaría plantearles es lo siguiente. Cuando uno piensa en el sistema nervioso central, piensa en el encéfalo y la médula espinal. Y a su vez, ese sistema está constituido por pequeñas estructuras que van a constituir esa estructura mayor que es el sistema. Esas pequeñas estructuras son las neuronas. Recuerden ustedes que en la clase anterior definimos que era una estructura y que esa definición implicaba partes, relación entre las partes, oposición, diferencia. Bueno, algo de eso también aparece en la biología. En este caso, la parte principal, el punto de partida del sistema nervioso central, es la neurona. Pero a su vez, fíjense qué interesante, la neurona también está constituida por partes que constituyen a esa totalidad que denominamos neurona. En el caso de la biología, van a encontrar que hay una relación entre las partes y las funciones. Si quieren ir un poco más allá y pensar en esta problemática de la migración de conceptos de un lado a otro, de una disciplina a otra, pueden pensar qué relación tiene con el funcionalismo en sociología, o con las teorías funcionalistas en el campo comunicacional, esta idea de estructura y función. Pero acá la estamos ubicando en el campo de la biología, más específicamente, si quieren, en el campo de la neurofisiología, porque estamos trabajando sistema nervioso central. Unidad mínima, la neurona. Y dije que esa unidad mínima está constituida por partes. ¿Cuáles son las partes que constituyen a la neurona? Un cuerpo, que es eso que vemos si observamos un cerebro, que se llama sustancia gris. Del cuerpo se desprende una larga cola blanca que se llama axón, y hay un corte en el axón, un pequeño corte que se llama nodo de Ravier. A su vez, del cuerpo se desprenden unos filamentos muy finitos que tienen sus terminaciones en algo que se denominan botones. En este caso serían botones terminales. Al interior de los botones hay sustancias químicas.
Por lo tanto, acá pasamos a un concepto que también podemos pensarlo desde el campo de la biología, pero que después va a ser muy útil para pensar otras categorías en el campo de la psicología, más específicamente en el área que funda Freud y que tiene que ver con el campo psicoanalítico. Y que es que hay comunicación entre neuronas. Esa comunicación es una comunicación electroquímica y se denomina sinapsis, sinapsis neuronal. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en principio hay una sustancia química que va a parar ese pequeño corte que aparece en el axón, que es ese nodo de Ravier. Eso desencadena una reacción al interior de la neurona, se desprenden más sustancias químicas de los botones terminales y se produce una especie de reacción en cadena. Esa comunicación entre neuronas es electroquímica y podría servir, para dar un ejemplo completamente menor, para que yo mueva esta mano en este instante. Para que esto ocurra tiene que haber un desencadenamiento de comunicación neuronal que denominamos, como dije recién, sinapsis. Básicamente el esquema lo podemos pensar de la siguiente manera. La comunicación neuronal funciona con un principio de carga y descarga. Cuando la neurona se carga de esta energía electroquímica, su tendencia es a descargarla. Y esa descarga produce algo que se llama homeostasis, es decir, un principio de quietud, de equilibrio, que recupera la neurona una vez que produce la descarga. Entonces tenemos un sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal. Nos vamos a detener particularmente del encéfalo. Dijimos que el cuerpo neuronal es de color gris. Por lo tanto, cuando uno ve el cerebro, lo que encuentra es esa abigarrada masa de neuronas, una pegada a la otra. A eso se lo denomina sustancia gris. Y los axones blancos son los que van a constituir lo que llamaremos cuerpo calloso. El cuerpo calloso se ubica entre los dos lóbulos, izquierdo y derecho. Entre el hemisferio izquierdo y derecho lo que hay es una sustancia blanca en el medio que se denomina cuerpo calloso y que es también una abigarrada masa de axones que comunican a un hemisferio con el otro hemisferio. Acá tenemos un primer panorama para poder pensar el sistema nervioso central. Ahora, ¿a dónde estamos yendo con esto? A que hay algunos elementos de la constitución subjetiva, de eso que llamamos cuerpo, que dependen exclusivamente de la maduración biológica, que no son producto de un encuentro con un otro, no son producto de la socialización, no son producto del encuentro con el lenguaje. Por lo tanto, en esa instancia inicial, en ese punto de partida que tiene que ver con nuestro estadio como neonatos, cuando recién nacemos, lo que vamos a encontrar es una serie de movimientos espasmódicos. El bebé se mueve permanentemente de manera incontrolada, no se puede controlar. A tal punto que, como ustedes sabrán, en esa instancia inicial no hay control de esfínteres, no hay control de la posición de la columna vertebral, no hay control de la posición del cuello, el cuello se cae, y mucho menos hay control para podernos desplazar con los miembros inferiores. Ahí nuevamente encontramos un largo proceso madurativo. Volviendo un paso atrás y articulándolo con esto que llamamos maduración. La vaina de mielina que recubre el axón, que es esta sustancia blanca, podemos imaginarlo, dicho de manera poco académica, poco rigurosa, si esta fuera la Facultad de Medicina, es un cobertor. Imagínenlo que en el centro de la vaina de mielina hay un cable de cobre, que es el que conduce la electricidad. Y la vaina de mielina recubre ese cable de cobre para que no esté en permanente cortocircuito.
Pero la vaina de mielina no está desde siempre. Va apareciendo a medida que el organismo madura. Por lo tanto, cuando yo digo que el movimiento de los bebés es espasmódico, que en esa instancia neonatal no hay control volitivo de lo que tiene que ver con la posición de la columna, no puedo controlar el esfínteres, todo lo que ya planteé, lo que estoy diciendo es que todavía no apareció el cobertor del cable. Por lo tanto, imaginen un montón de cables produciendo cortocircuito. Eso es lo que impide que el neonato pueda controlar. Ahí aparece otra cuestión que es, por lo tanto, si se puede designar en esa instancia neonatal a esa unidad biológica como cuerpo, en la medida que no tiene control volitivo sobre ninguna de estas instancias que ya mencioné. Para algunos el cuerpo aparece cuando es la voluntad quien puede poner en escena al movimiento del cuerpo, quien lo puede dirigir. En este momento lo que hay es esta especie de situación, vuelvo a repetir, explicado de manera poco académica, de permanente cortocircuito, de permanente movimiento, de descontrol. Y eso es producto porque todavía no aparecieron las vainas de mielina. En la medida que se produce la maduración del organismo con el paso del tiempo, las vainas de mielina van a ir recubriendo el axón. Y eso va a permitir comenzar a controlar el movimiento del cuerpo. Pero esa instancia madurativa es netamente biológica. No la puedo acelerar con la presencia de un otro. Por lo tanto, van a tener distintos momentos madurativos, porque de fondo cada cuerpo también es distinto, pero con pequeños márgenes temporales. En cuanto a la tardanza en ubicar la posición del cuello y que no se caiga, el lograr que se siente el pequeño infante, el lograr que en algún momento logre desplazarse. Esto es producto, insisto, de la maduración biológica y de la aparición de las vainas de mielina. La otra cuestión importante a entender, ustedes recuerdan que hablábamos al momento de ingresar a la filosofía cartesiana, que Descartes planteaba la presencia de ideas innatas, ideas que venían conmigo. Bueno, en este caso, por primera vez vamos a tener algo aproximado a eso que Descartes llamaba ideas innatas. ¿Aproximado en qué sentido? En que hay una serie de movimientos, una serie de acciones que vienen conmigo desde que nací, que no pueden ser aprendidas. No es exactamente igual, obviamente, al planteo de Descartes, que tenía que ver con un Dios que ubicaba esas ideas innatas, pero en nuestra biología, a partir de una información que le pertenece a la especie, tenemos un conjunto de elementos que vienen con nosotros que se llaman reflejos, que no se pueden aprender, que vienen con nuestra unidad biológica. Esos reflejos, para mencionar algunos, que están presentes en esta instancia neonatal, son el reflejo de Granspin o presión palmar. Si ustedes le ubican a un bebé en el centro de la palma, los dedos, van a ver que rápidamente aprieta esos dedos. El reflejo de muñeca japonesa, que es un reflejo donde yo suavemente giro la cabeza del recién nacido en una dirección, y lo que van a encontrar es que sus ojos giran en sentido contrario. El reflejo de succión, un reflejo central, fundamental para las posibilidades vitales de esa unidad biológica. Si no hay reflejo de succión, como el resto de los reflejos que no se aprenden, ese recién nacido muere. O está el reflejo o no está el reflejo. Por eso se prueba ese reflejo apenas nace. Entonces, el reflejo tónico cervical, yo ubico al infante de cúbito ventral, o si quieren de cúbito dorsal, para decirlo en términos menos academicistas y medicinales, boca arriba o boca abajo,
y si giro la cabeza del recién nacido en una dirección, extiende el brazo en la misma dirección que la vista. Todos esos reflejos son comunes a la especie, pero el que es fundamental es el reflejo de succión. Sin ese reflejo no hay supervivencia. ¿Está o no está? Maduración también, que responde en este caso a la historia de la especie, pero que no es otorgada por un otro inmediato, por un entorno familiar, por la presencia de otros humanos ya desarrollados. Está presente en la historia biológica, en la historia genética del cuerpo. Lo otro que me gustaría plantear también en términos biologicistas es el proceso de maduración, que ya dije va ligado al recubrimiento del axón por las vainas de mielina, pero que tiene dos direcciones centrales. Cefalocaudal, de la cabeza hacia los pies, es decir, es un proceso que necesariamente madura en esa dirección, de la cabeza a los pies. Por eso primero sostiene la cabeza, después sostiene la columna y después puede pararse. Y próximo distal, del centro del cuerpo hacia las extremidades. El último momento madurativo de este desarrollo próximo distal, de lo que es más cercano a lo más distante, es el famoso movimiento prensil, que me permite a mí tomar algo con mucha precisión y llevarlo al lugar que quiera. ¿Qué otros elementos son centrales para entender algunas cuestiones de este sistema nervioso central? No solo para comprender que el cuerpo tiene una dimensión biológica que excede en muchos aspectos al marco exclusivamente cultural, o por lo menos así lo ven los biologicistas, sino que además hay otra dimensión que está directamente ligada a esto y que tiene que ver estrictamente con las funciones cerebrales. Entonces, hasta acá tenemos, por un lado, lo que responde a la maduración del cuerpo en términos de motricidad, que va ligado a la aparición de las vainas de mielina. Tenemos elementos que forman parte de la biología en un sentido histórico y que vienen conmigo desde que nací. Tenemos esa estructura mínima indispensable que es la neurona y una forma de comunicación que es la sinapsis. Pero además, en el cerebro hay áreas específicas que se dedican a las cuestiones que tienen que ver con el lenguaje. Menciono tres, no porque sean las únicas tres, sino porque tal vez sean las tres principales. El área de Wernicke, el área de Broca y el fascículo arqueado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lo que respecta al lenguaje también hay un elemento que tiene que ver con la biología y que va más allá de mi interacción con el otro, de mis vínculos intersubjetivos. Área de Broca, área de Wernicke y fascículo arqueado. Hay un texto maravilloso de Freud sobre ciertas patologías en estas áreas. Las patologías en las áreas del lenguaje se llaman afasias. Afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia global, afasia de fascículo arqueado. Distintos trastornos que se producen cuando hay algo en esos espacios del cerebro que está dañado o que se daña. Ejemplo, con una apoplejia, que es una apoplejia, un infarto en un área del cerebro. Se rompe a veces un vaso y eso daña el conjunto de neuronas de la zona. Lo habrán visto más de una vez en los casos de hemiplegia. Las hemiplegias son pequeños infartos que producen ruptura de vasos y que dañan neuronas y por lo tanto en muchos casos producen parálisis. La dominancia está decusada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la dominancia del hemisferio izquierdo es sobre el hemisferio sobre la parte del cuerpo derecha y que la dominancia del hemisferio izquierdo es
sobre el hemisferio izquierdo tengo la dominancia de todo lo que tiene que ver con la motricidad del lado derecho, y lo que tiene que ver con el lado derecho domina el lado izquierdo. Hay una decusación que produce como una especie de cruce entre un lado y otro. Por lo tanto, cuando alguien tiene una hemiplegia, voy a encontrar que la parte dañada está del lado opuesto, la parte dañada del cerebro está del lado opuesto del que se produce la parálisis. ¿A dónde estamos yendo con esto? A decir que básicamente las áreas del lenguaje están ubicadas en general, no siempre, porque en esto también hay singularidad en los cuerpos. La dominancia del lenguaje suele ubicarse del lado izquierdo del cuerpo. Por lo tanto, las áreas de Broca, de Wernicke, fascículo arqueado están de ese lado. Por lo general, cuando se produce un daño severo en alguna de estas zonas, se producen trastornos del lenguaje. Trastornos que tienen que ver con la comprensión, no se puede comprender el lenguaje, no se entiende lo que el otro dice y hay una profunda confusión en las palabras. Se mezclan de una manera extraña. A veces el paciente puede entender, pero no puede decir exactamente lo que quiere. Hay un excelente trabajo de Freud que aún se sigue trabajando en la Facultad de Medicina sobre este problema de las afasias. Pero nos interesa marcar que hay una dimensión en la incorporación del lenguaje que responde al campo de la biología, que responde al campo de la neurofisiología, que responde al estudio de la neurología. Entonces, hasta acá tenemos un panorama general de algunas cuestiones que responden a esto que es de la dimensión madurativa, a esto que es de la historia, de la biología, de la especie humana, y a lo que tiene que ver en este caso con áreas específicas del lenguaje ubicadas en el cerebro. Para agregar un dato extra, pero que se entienda muchas veces la importancia que esto tiene, si yo tengo que operar un área del cerebro, se practica un test que se llama test de Wada. Se ubica una inyección en la carótida, se adormece una parte del cerebro y se le formulan preguntas al paciente. Si el paciente responde, es porque donde se introdujo la sustancia adormecedora no es la zona de dominancia del lenguaje, pero muchas veces antes de una intervención es fundamental saber si uno va a dañar o tocar áreas del lenguaje. Entonces, ahora tenemos un panorama general, muy general, obviamente no es una clase de biología, de esto que Freud va a tener muy presente. Todo esto Freud lo tiene muy presente. Por lo tanto, vamos a instalar progresivamente eso que denominamos aparato psíquico. Un elemento central para empezar a introducir el aparato psíquico es pensar que el recién nacido no solo depende de lo que tiene que ver con su biología y la maduración de su biología y la historia de su biología y que las áreas del lenguaje estén funcionando correctamente para su desarrollo madurativo, entre comillas, normal, sino que además depende de los otros. Es decir, el neonato depende de la presencia de un otro para que lo alimente. Depende porque claramente cuando nace, nace indefenso. No se puede parar, no puede ir hacia su alimento, el alimento viene hacia él. Entonces, depende de un otro. Podemos decir que el neonato es un polo por ser estructurado. Y del lado de lo que tiene que ver con su marco familiar, pensemos en un marco familiar tradicional solo a modo explicativo, como ustedes sabrán, hay millones de variantes sobre este tema, pero sí debe haber otros, podemos mencionar en este caso la estructura
familiar tradicional, padre-madre, otros adultos, polos ya estructurados, que son los que van a colaborar en la estructuración de ese organismo biológico. Y acá sí aparecen una serie de elementos que son muy importantes de entender y que también los mencionamos de alguna manera en la clase anterior. El neonato necesita del afecto, necesita de las caricias, necesita de los abrazos, necesita de los besos. Hay una dimensión que es netamente afectiva y que sirve para su estructuración. Planteamos en la clase anterior lo que se llamaba síndrome hospitalario. Yo puedo tener a esa unidad biológica recién nacida en un hospital, proveerlo de todo lo que necesita, pero si no hay afecto, si no hay erotización de ese organismo fallece necesariamente. Por lo tanto, otra vez, acá pueden pensar también en Michel Henry, el afecto recibido de manera pasiva, que es fundamental para la conformación de ese organismo como sujeto. Y al mismo tiempo, recuerden que ese organismo nace y es recibido en una malla de lenguaje, un lenguaje que lo antecede, que lo recibe, que incluso podríamos decir que lo anticipa. Es nombrado a veces mucho antes de estar en esto que llamamos el orden de lo real. O si quieren en términos más precisos, en un sentido más lacaniano, en esto que llamamos la realidad, es nombrado antes. El orden simbólico lo recibe, las palabras lo reciben e incluso lo anticipan. Lo nombran antes de que esté entre nosotros. Ahí ya tenemos una situación que va combinando lo biológico con elementos que son del orden social. Es recibido en la malla del lenguaje, es recibido con amor y afecto y hay erotización de ese organismo. Si lo quieren llevar a un planteo más concreto, el amor, ese amor que prodigan los padres sobre el recién nacido, es un amor de meta sexual inhibida. Algo que ustedes ya tienen presente, los que anticiparon los textos sociales de Freud, para pensar psicología de las masas y análisis del yo. Pero este amor entonces responde a esta estructura primitiva, original, familiar, que en principio tradicionalmente es de 3, pero hoy que tiene un conjunto de variantes. Y esta tríada, en esta tríada hay ese amor de meta sexual inhibida sobre ese organismo, caricias, mimos, besos. Se lo erotiza. Si quieren también podemos decir se lo sexualiza. De ahí que Freud mucho después dijera con total precisión, en los infantes la sexualidad está presente desde siempre. Y que eso fuera tan traumático para la sociedad victoriana. Cómo los niños podrían tener sexualidad en el sentido de ganas, deseos, sin saber exactamente cómo ni por qué, pero hay ahí una erotización de ese organismo. Ahí hay algo que tiene que ver con una energía. Porque recuerden además que Freud piensa en términos energéticos. Una energía que es libidinal. Energía sexual. Y esa energía sexual primitiva es un elemento motor en la perspectiva freudiana. El momento en el cual escribe Freud es un momento en el cual la física y la química están en auge y piensa en términos energéticos. Ese organismo recibe energía sexualizada, de meta sexual inhibida, pero sexualizada al fin en el sentido de lo tierno, de lo amoroso. Después vamos a ver qué relación hay entre esta energía amorosa
de meta sexual inhibida, su vínculo estricto con lo sexual, pero al mismo tiempo con dos carriles separados. Parecen pertenecer a la misma dimensión, pero vamos a ver que tienen carriles separados. Entonces, inicialmente, para pensar ahora en esta estructura familiar e ir instalando la problemática del aparato psíquico, lo que debemos decir primero es que la posición materna inicialmente en relación al neonato es una relación de carácter simbiótico y proyectivo. Es simbiótico porque la relación madre-hijo tiene un sentido inicial de plena unidad. Y es proyectivo porque todo lo que tiene que ver con las sensaciones, las emociones, lo que entre comillas el bebé necesita, lo establece el polo ya estructurado, es decir, lo establece la posición materna. Los psicólogos solemos decir que un pullover es lo que la madre le pone al hijo cuando ella tiene frío. Es decir, es el cuerpo ya estructurado, materno, en términos proyectivos, quien percibe el frío y traslada esa sensación singular al infante. Ahí estoy proyectando, la madre está proyectando. Y al mismo tiempo aparece la otra figura en términos tradicionales freudianos, que es la posición paterna, cuyo trabajo, cuya misión en tres categorías clásicas es prohibir, castrar y frustrar, producir una división, una separación en esa unidad simbiótica. Porque si no se produce esa separación, lo que no voy a tener es constitución de la subjetividad en términos de una personalidad independiente, para decirlo de manera rápida. Necesito de ese que aparece interrumpiendo esa relación de carácter simbiótico. Ese que va a establecer prohibición, frustración, castración, que viene a decir no. No seguís durmiendo con mamá. Vas a otro cuarto. Esa separación es central para la constitución de la propia identidad, la separación. Entonces, ahí voy a tener un conjunto de elementos para seguir pensando cómo se va constituyendo el aparato psíquico. Pero antes de avanzar en esa línea, vuelvo un paso atrás, que después vamos a complementar con esto que estoy planteando. El neonato, dijimos, tiene un reflejo principal que es el reflejo de succión, y que es fundamental para su supervivencia. Freud va a plantear que hay una primera vivencia alucinatoria de satisfacción de la necesidad cuando la boca de ese neonato se encuentra por primera vez con el pecho materno. Vivencia alucinatoria de satisfacción de la necesidad. Imaginen ese primer encuentro único e irrepetible. Es la primera vez que la leche, el calostro, ingresa por el tubo digestivo, inaugurándolo de ese recién nacido. Por eso habla de una experiencia alucinatoria de satisfacción de la necesidad, porque se da una vez. Es la única vez que Freud va a trabajar con el concepto de necesidad. Como planteamos la clase anterior, después va a trabajar con un concepto que vamos a desplegar en esta clase y que es el concepto de pulsión, que no tiene que ver con la necesidad, porque la pulsión no se satisface. No por lo menos de manera absoluta. En todo caso se satisface de manera parcial. Pero vuelvo atrás de nuevo.
momento en el cual se encuentra con el pecho materno y después hay una repetición de ese encuentro que tiene algo de diferente con el primer encuentro, con ese objeto, ese encuentro de la boca con ese objeto. Ya no va a ser el mismo, va a ser distinto. La repetición, como ustedes sabrán, nunca se logra exactamente lo mismo que la primera vez que encontré algo que me produjo algo de satisfacción. La repetición siempre es degradada, pero además se agrega un aspecto extra. Se produce una sexualización del pecho materno. No solo es empleado para la alimentación, sino que además es empleado muchas veces para calmar angustia. El neonato, el infante, se regodea por el placer que produce ese movimiento de la boca sobre el pecho. Se regodea una y otra vez alrededor de ese pecho. Y ya muchas veces no tiene que ver con la alimentación, sino como un extra de placer. Y allí hay algo también de la sexualización de ese pecho, que calma ansiedades, que consuela, que detiene la angustia. Otras funciones del pecho que ya no tienen que ver con la alimentación. Efectivamente, la función paterna también actúa ahí produciendo un corte. Lentamente la alimentación del pecho se debe ir abandonando. Y acá va a aparecer otro elemento importante, que aparece tanto en la figura materna como en la figura paterna. La constitución de esa subjetividad, con todos estos procesos que estamos mencionando muy rápidamente, por un lado va a tener una dimensión fuertemente amorosa, sexualizada, de meta inhibida pero sexualizada. Pero también va a tener una dimensión de carácter ambivalente en relación al odio. Porque ese que viene y me interrumpe, me corta, me frustra, me castra, es alguien a quien quiero, pero al mismo tiempo como opera en este lugar de la prohibición, es alguien que también me da bronca, sobre el cual tengo odio. Y cuando mamá me retira el pecho para alimentarme y no me lo da todo lo que quiero, porque además yo quiero seguir jugando con ese pecho, quiero seguir regodeándome, disfrutándolo placenteramente, también me enoja. Por lo tanto, es interesante pensar que esta constitución subjetiva es ambivalente en una relación de amor-odio hacia esos polos que están estructurándome. Es una relación de amor-odio permanentemente presente. En la constitución subjetiva para Freud lo que hay es ambivalencia. Eso lo van a encontrar sistemáticamente en Tótem y Tabú, lo van a encontrar en el malestar en la cultura, lo van a encontrar en todo lo que tiene que ver con psicología de las masas y análisis del yo. Pero está presente en este primer momento constitutivo. Ahora, yendo más plenamente a lo que tiene que ver con la conformación del aparato psíquico y sin meterme todavía, o vamos a hacer un movimiento al revés. Vamos a introducir primero un poco más la noción de pulsión y después voy a entrar directamente a la estructura clásica del aparato psíquico en sus dos tópicas. La primera tópica de Freud, inconsciente, preconsciente, consciente, y la segunda tópica de Freud, ello, yo, superyo. Pero antes de ir ahí introduzco la pulsión aprovechando el ejemplo del pecho materno. En la pulsión lo que hay son una serie de componentes. Hay un empuje, hay efectivamente un objeto, hay una meta, hay un objeto, hay una meta, hay un empuje,
Y al mismo tiempo podemos pensar incluso que ese objeto es un objeto de carácter contingente y hay un intento de satisfacción parcial. Entonces acá establezco la dimensión que planteé la clase anterior, la pongo claramente en escena de por qué en buena parte de las ciencias sociales hay, a mi criterio y el criterio en buena medida del campo psicoanalítico, un error clave cuando uno piensa la subjetividad, y que es el que tiene que ver con el orden de la necesidad. La necesidad implica que haya un objeto que satisfaga necesariamente. En la animalidad hay satisfacción plena. Tanto en lo que tiene que ver con lo alimenticio como en lo que tiene que ver con lo sexual. El león va, caza un venado tierno y pasan un montón de venados después que comió delante de él y efectivamente no vuelve a cazar porque está satisfecho. La sexualidad animal no es una sexualidad por placer, es una sexualidad que tiene que ver con el orden reproductivo. Por lo tanto, tiene periodos específicos para reproducir, no es constante, no es permanente, no hay un disfrute extra de lo sexual. Y además tiene un objeto definido. El león busca una leona. En cambio, en nuestra especie no hay satisfacción de la necesidad. Hay pulsión. Y en la pulsión, como dije, hay un empuje interior. La pulsión es constante, está en permanente agitación, en permanente movimiento, se repite e insiste. Va a la búsqueda de un objeto buscando satisfacción, pero la satisfacción que se produce es siempre parcial y no se produce sobre el objeto. Se produce sobre la zona erógena. Entonces, para decirlo empleando los mismos ejemplos, pero traspasados a la humanidad, yo salgo de comer de un restaurante chino, me llené con todo lo que había, paso por una heladería de Fredo y compro un helado. Ahí claramente no hay una relación de satisfacción de la necesidad, sino que lo que hay es una pulsión. ¿Y dónde se satisface parcialmente la pulsión? En este caso que hablo de la alimentación, se satisface en la boca. La boca es una zona erógena. Ya que empleamos el ejemplo del pecho, queda bastante claro que esa zona erógena disfruta de un placer extra. Es decir, que hay una dimensión de la alimentación incluso que aparece como sexualizada. Voy y como el helado, no porque mi estómago no esté lleno, sino porque la boca tiene un placer extra en saborear el helado. Ya no se trata de la necesidad animal, es de otro orden. La sexualidad humana, con la sexualidad humana ocurre exactamente lo mismo. No necesariamente busco una mujer o un hombre o un travesti o cualquiera de las perspectivas que uno puede imaginar, sino que además lo pulsional puede buscar cualquier otro objeto. Puedo ubicarme en el lugar del fetichismo. Una media, un zapato, un animal, prácticas necrofílicas. Porque el objeto es contingente. No hay un objeto que satisfaga. Hay distintos objetos que producen algo de satisfacción parcial.
no hay adecuación objeto, no hay satisfacción plena. En la pulsión eso no está presente. Entonces es muy importante este concepto, que Freud lo ubica entre lo psíquico y lo somático. La pulsión. Esa pulsión implica, insisto, un monto de energía constante, permanente, en permanente movimiento que busca descargarse, y acá me detengo para establecer un par de conceptos centrales que también nos van a permitir entender un poco más de qué tipo de subjetividad habla el psicoanálisis. Cuando hablamos del principio de carga y descarga neuronal, de la sinapsis neuronal, Freud toma esa dimensión de carga y descarga, además del concepto de homeostasis, es decir, que toda neurona tiende a descargar su energía para recuperar su equilibrio. Lo toma para pensar el principio de displacer y el principio del placer. Placer y displacer son dos momentos que están asociados a ese concepto que proviene de la neurología. Entonces, cuando hablamos de displacer en el campo psicoanalítico, es la sobrecarga de energía del aparato psíquico, que por principio de homeostasis tiende a recuperar su energía equilibrada, es decir, tiende a recuperar su equilibrio, produciendo una descarga rápida de ese monto de energía displacentero. Y en la descarga lo que obtengo es placer. La tendencia del aparato psíquico es, ante la sobrecarga de energía del aparato, producir rápidas descargas. Freud introduce otro concepto que lo suelto ahora para después poderlo recuperar en otro momento, que es el principio de realidad, que implica cierto grado de control sobre el principio de placer para que no haya rápidas descargas, sino que la descarga sea posterior, buscando un beneficio mayor, un placer extra, un placer mayor en la descarga postergada. Podrían pensarlo en la dimensión sexualizada. El eyaculador precoz tiene una sobrecarga del aparato psíquico y tiende a descargarla rápidamente. Con el tiempo se entiende que en la dimensión de la sexualidad hay un orden de la postergación para obtener de eso un placer mayor. Ahí actúa algo de lo que denominamos principio de realidad. Bien, dicho esto, ya tenemos un conjunto de elementos para ir viendo de qué habla Freud en los textos sociales. Pero todavía no está muy claro del aparato psíquico, así que me voy a detener puntualmente ahí. Dije, hay dos tópicas, una que la podemos situar, yo diría, entre 1913, 1914 y 1920, porque a partir de 1920 Freud inicia su metapsicología con la segunda tópica. Podemos ubicar un antecedente anterior. Recuerden que Freud durante mucho tiempo se dedica a la hipnosis, está convencido de que todo lo inconsciente puede ser pasado al plano consciente. Con el tiempo va entendiendo que la abreacción, la imposición de manos, la hipnosis no está dándole el resultado que espera. Y comienza a conceptualizar la noción de inconsciente. En parte también producto de sus trabajos con Charcot, su trabajo con las histéricas. Sin meternos por ahí, lo vamos a recuperar con Lacan al momento de abordar el discurso histérico, si es que los tiempos de cursada lo permiten. Ahí tengo un antecedente importante para pensar en cómo Freud se ve obligado a producir saber a partir de un síntoma histérico. Entonces,
El aparato psíquico inicial que conceptualiza en la primera tópica tiene tres lugares: lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente, que aparecen representados muy claramente en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, en un esquema que se llama esquema del peine. En ese esquema, que seguramente voy a ver si lo puedo insertar en esta clase, y si no, en todo caso, cuando ustedes me hagan preguntas, lo mostramos. Es un esquema que tiene un polo perceptual de partida y un polo motor de salida. Y en el medio, tal cual como un peine tradicional, tiene una serie de barreritas colocadas. En el primer espacio lo que voy a encontrar es lo que responde específicamente a lo inconsciente, después voy a encontrar lo preconsciente y finalmente voy a encontrar lo consciente. Polo motor y polo perceptual forman parte del campo de lo consciente. Entonces, fíjense que ingresa por el polo perceptual, descarga por el polo motor. Hay un ingreso de sensaciones, ingreso de energías, ingreso de imágenes por el polo perceptual y se descarga por el polo motor, entiéndase, movimientos, gestos, gritos, palabras. Ahora, ¿qué ingresa en el neonato en esa etapa inicial? ¿Cómo se va forjando ahí el aparato psíquico? Se va forjando a partir de lo que Freud denomina huellas mnémicas. Representaciones imagen, representaciones cosa, dice Freud, y montos de energía. Podríamos decir que la instancia neonatal es una placa fotográfica de alta sensibilidad, que está metida dentro de una cámara. Si yo abro el obturador de la cámara de golpe, ingresa de golpe la luz y deja una enorme marca, una enorme mancha, un enorme monto de energía que aparece representado en esa mancha. ¿Cómo se tramita esa energía? En esta etapa neonatal, de manera dificultosa, gritos, llantos, no mucho más. Descarga de tipo motriz. Pero lo cierto que estamos diciendo que hay ingreso de montos de energía, representaciones imagen, representaciones cosa. Por lo tanto, durante todo ese periodo lo que está ocurriendo es que se está forjando el inconsciente. Esas representaciones imagen, esa representación cosa, esos enormes montos de energía están yendo al interior del aparato psíquico, quedando en ese lugar del inconsciente, que es el lugar del inconsciente que no se puede recuperar. Porque Freud entiende que hay dos dimensiones del inconsciente, una latente, que sí es recuperable, y una que no se puede recuperar porque está reprimido. Y esa represión no es superable. Después van a venir las representaciones palabra. Es decir, voy a poder asociar representación cosa, representación imagen con representación palabra, y voy a poder tramitar los montos de energía que se producen en determinadas situaciones. La palabra sirve para tramitar esos montos de energía, para hacerlo circular. Fíjense que entonces este inconsciente del esquema del peine dibujado tiene una dimensión descriptiva y también tiene una dimensión económica porque estoy hablando de montos de energía, pero además tiene una dimensión dinámica porque los montos de energía pasan de sector a sector.
parte del inconsciente latente puede arribar a ese lugar que es el preconsciente, donde hay una barrera de censura. Porque pasan esos montos de energía, esas representaciones, cosas, muchas veces de manera deformada. Y algunas de ellas pueden llegar al espacio consciente. Aquellas que no producen conflicto, que son tramitables. Aquellas que fueron traumáticas y producen conflicto, pasan muchas veces, pero de manera deformada, no de manera clara. Pero en el inconsciente lo que tengo es energía que podemos denominar primaria, que está en constante movimiento, que está en constante agitación. Esa energía puja todo el tiempo por salir. Y hay barreras para en el planteo de Freud, del esquema del peine, que están instaladas en el preconsciente y que impide que pasen. Entonces, en lo consciente que voy a tener, lo que está ocurriendo en el aquí y ahora, lo que puedo percibir en la conciencia, lo que veo las paredes blancas. Y puedo descargar claramente en el polo motor aquí y ahora. En el preconsciente lo que voy a ubicar centralmente son sucesos que ocurrieron con un determinado monto de energía, que los puedo ubicar en la representación palabra. Sucesos que muchas veces reavivan otros sucesos que quedaron reprimidos. Por eso Freud va a decir, en lo que considera la dimensión más traumática de la subjetividad, que es la sexualidad, que las vivencias sexuales traumáticas ocurren habitualmente en la infancia, pero que muchas veces vuelven a la luz a partir de una vivencia actual que produce un anclaje con una vivencia pasada y la trae hacia lo consciente, porque el monto de energía es tan grande que pasa la barrera preconsciente. Entonces ahí tengo un panorama del esquema del peine: polo perceptual, polo motor, inconsciente, la memoria del preconsciente, las barreras que impiden el paso de lo inconsciente al plano consciente, y que Freud trabaja de manera brillante en la interpretación de los sueños, porque ahí se puede apreciar qué pasa cuando cierro el polo perceptual. No vamos a trabajar acá el problema del sueño, el esquema del sueño, pero digamos que ahí hay un conjunto de imágenes que aparecen en el sueño, representaciones imagen, representación palabra, difusas, mezcladas. Entonces, en ese lugar, lo que estoy volviendo de manera regrediente es al lugar del inconsciente, donde las energías funcionan de manera libre. En el inconsciente no hay negación, en el inconsciente no hay temporalidad. En el plano consciente hay memoria, o mejor dicho, en el plano preconsciente hay memoria, recuerdo. En el plano consciente hay racionalidad, temporalidad, no se admite la negación. No puedo afirmar y negar al mismo tiempo algo. No hay contradicción. En el inconsciente, en el consciente sí. Entonces, en la segunda tópica de 1920, lo que va a aparecer es la relación entre ello, yo y superyo. El punto de partida es el ello, nuevamente asociado al inconsciente. Pero lo que va a explicar acá Freud es que el ello, o mejor dicho, es que el yo, tiene una dimensión que es el ello. Parten de un mismo lugar, de un mismo núcleo. Y el yo se va configurando por vínculo con los otros. El ello es ese lugar donde por energía primaria, donde por pulsión se hace lo que se quiere hacer, para traducirlo
en términos poco académicos, se descarga permanentemente una y otra vez. Hago mis necesidades donde quiero, donde tengo ganas. Es un largo proceso el lograr que esas necesidades se hagan en un lugar y en ciertas temporalidades. Para eso tiene que haber la presencia de un otro que va configurando, va poniendo límites, va pautando, va estableciendo reglas, va incorporando la racionalidad. Por eso podemos decir que la constitución del yo siempre es alienada a un otro. Es decir, que el yo siempre es otro. Son los otros que me constituyeron. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis maestros de primaria, mis maestros de secundaria, mis profesores, van constituyendo mi yo a partir de una serie de procesos identificatorios. Entonces, acá tenemos un panorama muy claro de cómo el yo se va forjando a partir del moldeamiento del ello. Pero el ello no desaparece del todo. Siempre está presente. ¿Y cuándo viene el superyo? Cuando se resuelve el complejo de Edipo. Cuando me aparto de aquellos objetos principales de amor que me constituyeron, de amor y odio que me constituyeron. Y en lugar de tenerlos afuera, los internalizo. Son esas voces que me hablan todo el tiempo y que detienen muchas veces a lo que el ello quiere hacer, a lo que el ello puja por hacer. Y esas voces vienen y me dicen, no, no lo hagas, no es correcto. Tras el complejo de Edipo se produce esa internalización. Y entonces Freud va a trabajar algo muy interesante en otro texto que se llama Los vasallajes del yo, donde lo que va a decir que es un problema muy grave cuando el yo queda ubicado entre un ello muy agresivo, muy pujante y un super yo igualmente imperativo, igualmente legalizante, igualmente fuerte, tan fuerte como el ello, porque el yo queda subsumido a esas dos posiciones. El yo queda aplastado por esas dos posiciones. Brevemente y antes de cerrar, en todo caso, en la próxima clase, antes de entrar a los textos sociales, recupero conceptos. Pero quisiera marcar estas dos cuestiones que permiten entender los textos sociales. Cuando estamos pensando en ese niño que se va moldeando por la presencia de polos ya estructurados, en esa tríada tradicional que implica la presencia de un padre y de una madre, aunque como ya dijimos no necesariamente estamos hablando de padre y madre en el sentido clásico, sino de función paterna y función materna, lo que se va a dar es un conjunto de identificaciones. Identificaciones primarias, identificaciones secundarias. Muy rápidamente, sin abundar en detalle del problema de la identificación, digo, las identificaciones primarias están muy vinculadas a la identificación del cuerpo como puro cuerpo. Me identifico a la forma de caminar de mi mamá o de mi papá, camino como ellos, gesticulo como ellos, pronuncio como ellos, me apropio de eso y lo incorporo en la constitución de eso que vamos a denominar muy relativamente como identidad. Porque como han escuchado, el yo se constituye a través de los otros. Es un coro polifónico de voces. Son muchos fragmentos. Por eso es tan difícil conceptualizar eso que llamamos identidad.
mientras que las identificaciones secundarias tendrán que ver con la elección de objeto de deseo, que no necesariamente es un partener. Ya planteamos que el objeto es contingente, una forma de disfrute del orden de la sexualidad. Me identifico obviamente con aquel que amo, pero vuelvo a repetir, la ambivalencia es lo que está presente en el punto de partida de constitución de la subjetividad para Freud. Bien, por ahora lo dejo acá. La intención fue marcar un panorama más general, muy rápido, muy esquemático, de cosas que llevarían un mes por lo menos a explicarlas, pero que me parecía necesario que ustedes tuvieran este esquema para entender un poco mejor los textos sociales de Freud. Dicho esto, la próxima clase abro con algunas cuestiones de este tema, vemos si puedo instalar articulado el budismo zen y finalmente abordo también de manera un poco rápida los textos sociales. Muchas gracias por escuchar, nos veremos la próxima clase. Obviamente todas las preguntas que quieran hacer las pueden hacer por Facebook o esperar ese momento donde corto las teóricas y abro los Zoom para que ustedes puedan preguntar. Gracias por escuchar.